En este vídeo vamos a aprender a hacer una aplicación Windows Forms algo más compleja con ciertos elementos más avanzados. En concreto vamos a hacer una aplicación que tenga múltiples formularios o ventanas y que interaccionen entre ellas para que a partir de una se pueda abrir otra, recoger los datos, volver a la ventana principal, cosas que se hacen en varias aplicaciones de escritorio actuales. También aprovecharemos para incluir algunos elementos avanzados que no hemos visto en algún ejemplo anterior, como por ejemplo cómo definir una barra de menús, cómo hacer otros tipos de eventos, como por ejemplo que se guarden los cambios que hemos hecho cuando cerramos la aplicación, etc. En concreto haremos una aplicación como esta, un gestor de contactos. Como veis, la ventana principal es muy sencillita. Este cuadro de aquí es una lista fija, un list box, donde vamos a ir añadiendo diferentes contactos con sus datos personales. Y con este botón de aquí de borrar, pues podremos eliminarlos de la lista en un momento determinado. Para interactuar con el programa, la mayor parte de la interacción la haremos a través del menú Archivo, donde tenemos, como vemos, varias opciones. Con Archivo Nuevo podremos crear un nuevo contacto con sus datos, por ejemplo, nombre, edad y teléfono. Y al darle al botón de añadir, lo añadiremos a la lista de contactos, junto con los demás que haya. Podemos añadir otro contacto. Lo añadimos a la lista. Podemos borrar contactos de la lista seleccionándolos y dándole al botón de borrar. Podremos guardar nuestra lista de contactos en un fichero. Haciendo archivo guardar, vamos a poner aquí datos.txt y se guarda la lista de contactos. Y podremos también cargar una lista de contactos de un archivo que elijamos con archivo abrir. Por ejemplo, vamos a cargar ahora estos contactos de aquí y tenemos ese listado. De manera que, por ejemplo, aquí podríamos seguir añadiendo, borrando, etc. Cuando terminemos de funcionar con el programa, le daremos archivo salir y veremos también que podemos opcionalmente guardar los cambios que estén sin guardar al salir para finalizar la aplicación. Bien, pues este es el funcionamiento general del programa. Vamos a ir haciéndolo paso a paso en los siguientes minutos. Bien, pues lo primero que haremos será crear el proyecto. Crearemos nuevamente una aplicación de Windows Forms. Le damos a siguiente. La vamos a llamar, por ejemplo, contactos. Y la guardaremos en la carpeta por defecto de los proyectos de Visual Studio. Ya tenemos el proyecto cargado con nuestro formulario. Lo primero que haremos será, para que luego no haya problemas, renombrar el formulario principal. Clic derecho, cambiamos el nombre, por ejemplo, a contactos. Y le decimos que se propague el cambio del nombre por todo el proyecto. Ya tenemos el formulario cambiado. Le podemos dar un tamaño inicial relativamente pequeño porque tampoco tiene que almacenar mucha información. Algo así podría estar bien. Y le cambiamos el texto que aparece aquí arriba en lugar de form 1 para que ponga contactos. ¿Qué contenido va a tener este formulario? Pues como hemos visto en la demo, vamos a tener una lista fija. En el cuadro de herramientas elegimos la opción Listbox, la arrastramos, le damos el tamaño que más o menos creamos conveniente, más o menos así centrado en la pantalla, y un botón de borrar, que lo vamos a colocar aquí debajo. De momento, ahora añadiremos también el menú de opciones aquí arriba, pero estos serán los controles que se van a ver en la zona principal de la ventana. En cuanto al formulario, lo seleccionamos y vamos a cambiar algunas propiedades de por aquí. Vamos a ponerle que no se muestre el botón de maximizar. Vamos a poner a false. El de minimizar también lo podemos quitar si queremos, aunque bueno, tampoco es algo importante. Y vamos a indicar que no queremos que se redimensione. For border style vamos a dejarlo en fixed single para no poderle cambiar el tamaño. No lo necesitamos en este caso. En cuanto a la posición inicial, Start Position, vamos a indicarle que se muestre en el centro de la ventana y con esto terminaríamos lo que es la configuración del formulario en sí. En cuanto a la lista, le vamos a cambiar el nombre para que no sea Listbox1, vamos a llamarla por ejemplo LST Contactos. LST puede ser el prefijo para identificar controles de tipo lista en nuestro código. Y al botón vamos a cambiarle la variable para que sea
botón borrar, y le vamos a cambiar también el texto para que en lugar de button one pues ponga borrar. Vale, ya tenemos configurados estos dos controles y ahora vamos a pasar a añadir la barra de menú. Para ello vamos al cuadro de herramientas, a la sección de menús y barras de herramientas y elegimos un menú strip. Menú strip es una barra de menú, una tira de menú que colocamos, arrastramos en la ventana, da igual el lugar porque se va a colocar en la parte superior, donde se colocan las barras de menú. Y como veis esto es editable, podemos ir poniendo aquí los nombres de menús que queramos y se van a ir añadiendo. Tendremos un menú llamado archivo, del que van a ir colgando diferentes opciones. Podríamos poner archivo y otros más aquí, pero en este caso ponemos solamente el menú archivo con las opciones que tiene el menú archivo. Vamos a poner que tiene la opción nuevo para añadir un nuevo contacto, la opción abrir para abrir un fichero con contactos, la opción guardar para guardar el fichero de contactos. Aquí podemos elegir debajo de la opción guardar que añada una línea de separación, ¿de acuerdo? Que es un tipo especial de menú que podemos crear y simplemente eligiendo el desplegable de aquí podemos elegir algún tipo de menú distinto y debajo de guardar vamos a añadir la opción de salir. Con esto ya tendremos nuestra barra de menús definida. De momento no está operativa, evidentemente, pero ya la tenemos definida. Al hacer clic en cada uno de los menús, vemos que aquí nos aparecen sus propiedades. Podemos cambiar los nombres de los menús para acceder a ellos cómodamente desde el código y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Al menú nuevo lo vamos a llamar, en lugar de todo este nombre largo, menú nuevo. Al de abrir le vamos a llamar menú abrir. A guardar lo vamos a llamar menú guardar. Y a salir le vamos a llamar menú salir. Y ya tenemos los menús nombrados. Bueno, esta aplicación va a tratar de guardar contactos. Entonces vamos a necesitar guardarnos los datos de cada contacto en una clase. Vamos a crear una clase para ello, proyecto agregar clase, una clase C# normal llamada contacto, que va a almacenar los datos de cada contacto. Y dentro, en este caso vamos a respetar también el namespace para que esté todo integrado dentro del mismo paquete, porque si no tendremos la clase contacto fuera del namespace y podemos tener problemas de accesibilidad. Y dentro de la clase contacto vamos a definir los diferentes elementos. Como atributos internos, privados en este caso de la clase, vamos a almacenar el nombre del contacto, la edad y el teléfono, que lo guardaremos como un string. Podemos definir un constructor alt intro para que le dé valor a las tres cosas. Y vamos a definir también un método toString que, como vamos a ver a continuación, nos va a ser muy útil en aplicaciones gráficas, en aplicaciones de ventanas, porque lo que pongamos en el toString va a ser la información que se muestre del contacto, por ejemplo, en la lista que tenemos en el formulario principal. Así que aquí vamos a definir en qué formato queremos mostrar los datos del contacto en las ventanas. Redefinimos el método toString que le damos de la clase Object y mostramos los datos como queramos. En nuestro caso vamos a mostrarlos simplemente separados por comas, por ejemplo, el nombre del contacto, la edad en años y el teléfono. Podemos elegir el formato que queramos, pero este puede ser cómodo para verlo en la ventana principal. El siguiente paso que vamos a hacer es definir el formulario segundo para añadir nuevos contactos. Este ya lo tenemos más o menos preparado a falta de ir rellenando las opciones de los eventos y vamos a crear un nuevo formulario. Para eso vamos al menú proyecto y elegimos la opción de agregar formulario. Este nuevo formulario vamos a llamarlo nuevo contacto.cs, por ejemplo. Lo agregamos y aquí nos aparece este nuevo contacto. Tenemos dos formularios. El formulario principal, que es este de aquí, que es el que se va a cargar desde el main, ¿vale? Y el nuevo contacto que vamos a editar ahora, que lo vamos a cargar cuando le demos al menú archivo nuevo desde el formulario de contactos. Tampoco va a ser un formulario muy grande, ¿vale? Podemos
cambiar el tamaño para que se quede más contenido. El texto más o menos nos valdría este, aunque vamos a ponerle un espacio de separación. Y vamos a ver qué componentes necesitamos dentro de este formulario. En concreto necesitaremos 3 etiquetas, 3 controles de tipo label para poner nombre, edad y teléfono. El primero que tenemos aquí tendrá como texto nombre 2 puntos. Añadimos otro más, debajo del anterior, alineado por la izquierda, como vemos aquí, para poner como texto la edad, edad 2 puntos, y una tercera etiqueta un poquito más abajo, también la alineamos por la izquierda, para poner el teléfono. Bien, a la derecha de cada etiqueta vamos a poner un cuadro de texto para que el usuario escriba el dato correspondiente. Vamos al cuadro de herramientas y elegimos los distintos text boxes. Añadimos uno por aquí para que el usuario ponga el nombre, lo alineamos con la etiqueta nombre, como vemos aquí. Vamos a dejarlo un poquito separado para que se alinee también con el teléfono y la edad. Y lo hacemos un poco más ancho, para que quepa bien el contenido. Repetimos el proceso, podemos copiar y pegar el control para que sea la misma anchura y simplemente tenemos que cambiarle la alineación. Volvemos a copiar y pegar, control C, control V, y añadimos el tercer componente. Ya tenemos aquí nuestros 3 cuadros de texto alineados con sus etiquetas y entre sí. Vamos a subir esto un poquito más para que quede más esta separación un poquito más homogénea. Y añadimos debajo un botón para añadir el contacto. Un botón por aquí abajo con el texto añadir. Bien, vamos a darle nombre a los controles. Tenemos que tener en cuenta que algunos controles no vamos a necesitar acceder a ellos desde el código. Por ejemplo, las etiquetas no vamos a hacer nada con ellas, con lo cual les podemos dejar el nombre que les ha puesto Visual Studio porque no lo usaremos desde el código. Pero los cuadros de texto y el botón sí que van a tener su importancia en el código y les podemos dar un nombre. Entonces, el primer cuadro de texto lo vamos a llamar propiedad name txt nombre. El segundo cuadro de texto lo vamos a llamar txt edad. Y el tercero lo vamos a llamar txt teléfono. Y en cuanto al botón que tenemos aquí abajo, pues vamos a llamarlo btn añadir. Como la ñ no es recomendable ponerla como nombre de variable porque algunos sistemas no la van a reconocer como carácter válido, vamos a hacer esta pequeña trampa para simular el sonido ñ. Bien, pues ya tenemos el formulario con los elementos preparados y ahora nos faltaría conectar las dos cosas para que cuando pulsemos el menú archivo nuevo se abra este formulario. Vamos a hacerlo paso a paso. En primer lugar, vamos otra vez a nuestro formulario principal de contactos y vamos al menú archivo nuevo, lo seleccionamos y vemos aquí sus eventos. En este caso quiero definir un evento cuando hagamos clic en este menú, así que en el evento clic hacemos doble clic, se nos crea esta opción. Es posible que Visual Studio a veces no gestione bien los eventos y no se terminen de crear. Pues en este caso no tenemos más remedio, si no se nos crea esta función, no tenemos más remedio que volver aquí, darle aquí a restablecer para quitar el evento que hemos definido, cerrar la ventana, la pestaña, volverla a abrir y volverlo a intentar hasta que funcione. Sí que es verdad que a veces se buguea y no responde bien a la creación del evento, pero bueno. En este caso lo tenemos aquí y vamos a definir qué queremos hacer cuando pulsemos la opción de archivo nuevo. Pues queremos crear una ventana de tipo nuevo contacto, vamos a llamarla por ejemplo nc, y queremos mostrarla. Para mostrarla tenemos, si hacéis nc. Tenemos diferentes opciones. Una es show. Si hacemos nc.show lo que hacemos es mostrar la ventana de manera que existen las dos. Tenemos la ventana de contactos, la ventana de nuevo contacto y puedo cambiar de una a otra. En este caso, lo que nos interesa es que cuando abramos la ventana de nuevo contacto no podamos volver a la ventana principal hasta que cerremos la ventana secundaria de nuevo contacto. Para eso tenemos que mostrar la ventana como un diálogo, show dialog. De manera que hasta que no cerremos la ventana de nuevo contacto no vamos a poder
volver a la ventana principal de contactos. Vamos a ver cómo funciona todo esto. De momento aún no vamos a poder añadir contactos, pero sí que podremos cambiar entre ventanas. Vamos a lanzar el programa. Aquí tenemos la ventana principal de contactos y si elegimos archivo nuevo nos aparece la ventana de nuevo contacto. Pero no puedo volver, fijaros que no me deja volver a contactos hasta que no cierre esta ventana de nuevo contacto. Cuando la cierre sí que me deja volver a interactuar con la de contactos. Vamos a hacer también, que se nos ha olvidado antes, que la ventana de nuevo contacto no es algo importante, pero bueno, ya que estamos, que la ventana de nuevo contacto se muestre también en el centro de la ventana, de la pantalla. En Start Position vamos a poner Center Screen, para que no aparezca una ventana por aquí y la otra por aquí arriba y no sepamos cuál es la principal y cuál es la secundaria. Vale, y ahora vamos con la segunda parte. Ya tenemos comunicadas las dos ventanas, ya puedo abrir la secundaria desde la principal, pero me falta interactuar con la lista de contactos. Entonces, por un lado, en el código del menú nuevo que tenemos aquí, antes de mostrar la ventana nuevo contacto, le tengo que pasar un par de datos. Por un lado, le tengo que pasar que los contactos que quiero modificar desde la ventana secundaria es mi lista de contactos. Luego le tendré que añadir a la ventana secundaria esta propiedad contactos, ¿vale? Para que se asocie con la lista de contactos de la ventana principal. Es decir, vamos a asociar este listbox que tengo aquí a pasárselo a la segunda ventana para que lo pueda modificar, ¿vale? Y en segundo lugar, vamos a pasarle también el formulario actual. Vamos a decirle que el formulario de contactos, que será otra propiedad que tenemos que cargar, va a ser this. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que cuando cerremos la ventana secundaria podamos guardar cosas en la ventana principal si queremos. Ahora nos tenemos que ir al código de la ventana de nuevo contacto. Aunque bueno, realmente para lo que vamos a hacer aquí no hace falta que le proporcionemos el formulario principal al secundario, esta línea no va a ser necesaria. Nos podría venir bien en algunos casos si quiero desde el secundario hacer algo en el principal, llamar a alguna función del principal. Luego lo veremos al final del vídeo qué otras opciones tenemos para guardar contactos, pero en este caso, para simplificar el código, vamos a quitar esta parte y solamente le vamos a proporcionar al formulario secundario el listado de contactos del principal. Entonces nos vamos al código del principal, vamos al nuevo contacto, a la vista de código y vamos a definir dentro del formulario nuevo contacto un atributo que guarde ese listado de contactos. Entonces vamos a definir un atributo privado de tipo listbox, vamos a llamarlo contactos por ejemplo, y una propiedad getSet como la que estábamos usando llamada contactos, public listbox contactos, que referencia al elemento privado. En el get devolvemos la variable contactos y en el set la asignamos. Bien, entonces esta variable contactos que tenemos aquí es la que estamos referenciando desde aquí. Fijaos que ya se ha quitado el error de compilación. Me estoy guardando en la propiedad contactos del segundo formulario, esta de aquí, que está conectado con esto de aquí, el listbox del formulario principal. Y esto me va a permitir desde aquí, desde este código, poder acceder a esta lista de contactos y añadir lo que haya puesto el usuario. Ahora vamos a definir en este formulario de nuevo contacto el evento del botón de añadir. Seleccionamos añadir, vamos aquí a los eventos y añadimos el evento de clic. Se nos añade por aquí y vamos a definir qué código queremos que se ejecute cuando hagamos clic en el botón de añadir. En concreto lo que vamos a hacer es recoger los datos de los tres cuadros de texto, vamos a guardarlos en tres variables que hemos escrito. En el nombre vamos a guardarnos que hay en el cuadro de texto nombre, su propiedad text. En la edad vamos a guardarnos lo que tengamos en el campo edad, que debería ser un entero, pero como no vamos a hacer nada con él, lo podemos de momento dejar en string, luego haremos alguna pequeña operación. Y en el teléfono nos guardamos el contenido del cuadro de texto de teléfono. Bien, vamos a comprobar que no haya nada vacío. Si nombre es distinto de cadena vacía
y edad es distinto de cadena vacía y teléfono es distinto de cadena vacía, entonces podemos dar de alta el nuevo contacto. Y aquí dentro es cuando vamos a intentar convertir a entero el dato que haya escrito el usuario en la edad. Vamos a intentarlo con int32 tryparse, donde le pasaremos la edad que hemos recogido y necesitamos una variable de tipo entero. Vamos a crearla por aquí, edad int por ejemplo, y la pasamos aquí para que la rellene. Entonces, si funciona bien el parseo, quiere decir que el usuario ha introducido un entero válido como edad, pues aquí dentro vamos a añadir el contacto. Accedemos a la lista de contactos que nos ha compartido el formulario principal, a su propiedad ítems, que son los elementos que tenemos dentro de la lista, y añadimos un nuevo contacto. Un nuevo contacto con su nombre, su edad int y su teléfono. Una vez que hemos añadido el contacto, podemos cerrar esta ventana y volver a la principal. Entonces, eso se hace simplemente llamando al método close que tiene cada formulario. Cerramos esta ventana y volvemos a la ventana principal. En el caso de que falle el tryparse, pues quiere decir que la edad que ha escrito el usuario no es correcta. Pues en este caso vamos a mostrar un mensaje de error. Tenemos un messagebox.show y vamos a ver ahora algunas opciones de este método. Lo primero que tenemos que pasar, como ya hemos hecho en algún ejemplo anterior, es el mensaje que queremos mostrar. Pues en este caso, que la edad no es válida. Pero además podemos pasar algún parámetro más. Por ejemplo, le podemos indicar un encabezado que mostrar en ese cuadrito de diálogo. Podemos poner que esto es un error. Le podemos poner también qué botones quiero mostrar en este mensaje. Pues quiero mostrar solamente el mensaje de OK o de aceptar. Y además, un cuarto parámetro que nos diga qué tipo de cuadro de diálogo es. Esto es un cuadro de diálogo de error, con lo cual mostrará un icono de error al mostrar este cuadro de diálogo. Ahora lo veremos cuando lo probemos. En el caso de que algún campo esté vacío, pues aquí vamos a hacer algo parecido. Mostraremos otro mensaje de error en el else messagebox.show con otro contenido diferente. En este caso no puede haber campos vacíos. Es otro error y lo mismo. Vamos a mostrar el mensaje, el botón de OK para cerrar el cuadrito y el icono del error. Ya tenemos con esto definido nuestro evento de añadir. ¿Vale? Cuando pulsemos archivo nuevo, se abrirá el segundo formulario. Cuando le demos a añadir, comprobará las cosas. Si todo es correcto, añadirá el contacto a la lista y cerrará la ventana. Vamos a probar todo este funcionamiento. Aquí tenemos nuestra ventana principal. Con archivo nuevo se abre la ventana secundaria y no podemos volver a la principal porque lo hemos abierto como un diálogo. Si intentamos añadir con campos vacíos, se nos muestra este mensaje. Fijaros que aparece el segundo parámetro de error que hemos puesto aquí arriba, el botón de OK, que es el de aceptar, aparece aquí debajo, y el icono de error, que es esta cruz roja que aparece aquí, que nos indica que ha ocurrido un error en la aplicación. Vamos a poner datos válidos, por ejemplo, nombre, vamos a poner una edad que no sea correcta y un teléfono. Pues al darle a añadir, ahora va a fallar el tryparse que tenemos aquí. Nos va a decir que la edad no es válida, que no la puede convertir a entero. Entonces vamos a poner una edad correcta, le damos a añadir, ahora todo es correcto, con lo cual se deberá añadir el nuevo contacto a los ítems, a la lista de la ventana principal y cerraremos la ventana secundaria. Le damos a añadir y aquí vemos que se ha cerrado la ventana secundaria, se ha añadido el contacto al listbox y fijaros que se muestra conforme yo he puesto en el método toString de la clase contacto. El nombre, coma, la edad, coma y el teléfono. Con lo cual puedo mostrar información textual muy cómodamente de objetos que yo tenga almacenados. Puedo mostrar toda su información o solamente una parte, lo que me interese. Ya tenemos definido entonces el comportamiento del menú archivo nuevo. Vamos a definir ahora el comportamiento del botón de borrar. Nos vamos al diseño del formulario principal, seleccionamos el botón de borrar y vamos a definirle un evento de clic. Definimos un evento de clic sobre el botón de borrar. Hacemos doble clic aquí, nos aparece la funcioncita aquí, la vamos a completar. ¿Qué haremos en este caso? Pues vamos a ver si tenemos algún contacto seleccionado en la lista y si lo tenemos, lo borramos de la lista.
lo vamos a borrar por posición, es decir, vamos a obtener la posición del elemento que tenemos seleccionado. Para eso nos lo vamos a guardar en un entero, hacemos la posición, accedemos a la lista de contactos y a la propiedad selected index, que nos dice el índice de la posición del elemento seleccionado, empezando por la 0. Si no tenemos seleccionado nada, tendremos un valor negativo, ¿vale? Tendremos aquí un -1, con lo cual podremos ver si hemos seleccionado algo o no. Con un if lo podemos comprobar. Si la posición que hemos indicado es mayor o igual que 0, quiere decir que tenemos algo seleccionado, pues lo podemos borrar. lstcontactos.items.remove at posición. Eliminamos el ítem de la posición que hemos seleccionado. Y si no, else quiere decir que no hemos seleccionado nada, pues vamos a mostrar un mensaje de error. Messagebox.show, debes seleccionar un contacto. Indicamos que esto es un error y mostramos como antes el botón de aceptar y el icono del error. Ya tenemos definido nuestro evento de borrar, podemos probar su funcionamiento. Si le damos a borrar ahora sin nada, nos dice que tendremos que seleccionar un contacto. Vamos a añadir uno. Ponemos aquí los datos. Lo añadimos. Si le damos ahora a borrar, también nos va a dar un error porque no lo hemos seleccionado y solamente cuando lo seleccionemos y le demos a borrar se va a cumplir este if. Y lo eliminamos de la lista. Ya tenemos definido entonces el comportamiento del botón de borrar. Vamos a definir ahora cómo queremos guardar los contactos en un fichero de texto. Vamos a la clase contacto y la idea es que estos datos los guardemos para cada contacto en una línea separados con algún tipo de delimitador. Por ejemplo, podría ser el punto y coma. La idea es que si yo tengo un fichero de texto, pues cada contacto tenga una línea con sus datos. Por ejemplo, el nombre, la edad, el número de teléfono. En la siguiente línea, pues otro contacto con sus datos, nombre, edad, número de teléfono. Y así sucesivamente, ¿vale? Este sería el formato con el que quiero guardar los datos de mis contactos en el fichero. Para facilitar un poco las cosas, lo que vamos a hacer es definir dentro de la clase contacto un método llamado, por ejemplo, a fichero, que me devuelva public string, que me devuelva ese formato de texto que me interesa, los datos separados por punto y coma. Entonces devolvemos el nombre, punto y coma, la edad, punto y coma y el teléfono. Y ahora vamos a definir en la clase, en el código del formulario de contacto, aquí, una función, esta la vamos a hacer a mano nosotros, la vamos a llamar guardar contactos, public void guardar contactos. Lo que vamos a hacer en esta clase, en esta función, es recorrer los ítems de la lista de contactos y para cada uno guardarlo en un fichero con los datos con el formato que le hemos especificado en la función a fichero. A esta función le vamos a pasar como parámetro en qué fichero quiero guardar los contactos y lo que haremos es pues abrir un flujo de salida, un stream writer sobre ese fichero. Vamos a recorrer cada contacto de la lista. Recorremos los ítems del listbox. Cada ítem es un objeto de tipo contacto. Y lo guardamos en el fichero, fichero.writeLine. Y quiero guardar ese contacto, pero llamando a su función a fichero para que me lo devuelva con el formato que hemos indicado, con los datos separados por punto y coma. La idea es que esta función la voy a llamar ahora cuando pulse el botón el menú de archivo guardar. Entonces vamos a definir el evento de clic sobre el menú de archivo guardar. Vamos al formulario de contacto, al diseño, elegimos archivo guardar y definimos su evento de clic. Hacemos doble clic aquí y tenemos aquí el evento que se va a disparar cuando elijamos archivo guardar. ¿Qué queremos hacer cuando elijamos archivo guardar? Pues queremos que el usuario elija el fichero donde queremos guardar nuestros datos. Para eso tenemos una clase especial en Windows Forms llamada SaveFileDialog. Vamos a llamarlo diálogo.
Y este Save File Dialog, cuando lo abrimos, lo que hace es mostrar la típica ventanita que tenemos en muchos programas en Windows de archivo guardar como, donde nos permite elegir en qué carpeta queremos guardar las cosas y con qué nombre queremos guardarlo. Entonces, creamos un objeto de esta clase. Podemos indicar algún tipo de filtro con la propiedad filter para indicar, pues, por ejemplo, que solo queremos guardar archivos de texto. Ponemos aquí el texto informativo, archivos de texto, asterisco.txt. En segundo lugar, indicamos el filtro, pues quiero que se muestren únicamente en pantalla archivos txt. Y en segundo lugar, si el usuario lo quiere, pues mostrar todos los archivos. Todos los archivos, que sería asterisco.asterisco, y el filtro para esta segunda opción, que será asterisco.asterisco. Vamos a separar esto un poco para que no se salga tanto de la línea. Vamos a separarlo, por ejemplo, por aquí. Y así lo terminamos. Vale, ahora vamos a mostrar este formulario de Save File Dialog como un diálogo para que hasta que no lo cerremos no podamos volver a la pantalla principal. Y vamos a recoger el resultado. Entonces, con un if vamos a mostrar el diálogo, diálogo.showDialog, como hemos hecho antes. Y al cerrarlo recogemos el resultado. Si todo ha ido correctamente y hemos elegido aceptar o guardar, el diálogo nos devuelve el parámetro OK, ¿vale? Dentro de dialog result tenemos un enum con las posibles opciones en las que se ha cerrado este diálogo, ¿vale? Puede ser OK, puede ser cancelar. Entonces en este caso nos interesa únicamente centrarnos en el OK. Si el usuario le ha dado a OK, es decir, ha aceptado correctamente el guardar el fichero, pues entonces vamos a quedarnos con qué fichero ha elegido el usuario y guardamos los datos allí, ¿vale? Entonces vamos a guardarnos la ruta del fichero que ha sido seleccionado. Se lo tendremos en la propiedad FileName del diálogo. Y esa ruta de ficheros se la pasamos a guardar contactos, la función que hemos hecho antes, para que los guarde. Guardar contactos en ese fichero que hemos seleccionado. Entonces la idea es que cuando le demos a guardar se abrirá este diálogo. Si le damos a cancelar o cerramos la ventana no pasará nada, pero si le damos a OK es porque hemos elegido un nombre de fichero y se guardarán los datos en ese nombre de fichero. Vamos a probar este funcionamiento para ver cómo se guardan los contactos y luego pasaremos al otro paso, que es abrir un fichero previamente guardado. Guardamos cambios y ejecutamos. Vamos a añadir un par de contactos para ver cómo se almacenan. Añadimos a la lista un contacto, añadimos otro contacto. Ya tenemos dos contactos y ahora vamos a guardarlos. Archivo guardar. Este es el Save File Dialog que se muestra, que como veis es el mismo que se muestra en todas las aplicaciones Windows cuando queremos guardar algo. Aquí debajo nos aparecen los dos filtros que hemos puesto, archivos de texto en primer lugar o todos los archivos en segundo lugar. Si mostramos todos los archivos, pues nos aparecerán todos los archivos que haya en la carpeta donde estemos, y si mostramos el primer filtro, pues solamente se van a mostrar los archivos de texto. Entonces vamos a elegir un nombre de archivo, por ejemplo vamos a llamarlo prueba.txt. Le damos a guardar. Si le diésemos a cancelar o cerrásemos no pasaría nada, no se cumpliría este if, pero cuando le damos a guardar se cumple esta propiedad OK que hemos visto. Entonces nos quedamos con este nombre de fichero y lo guardamos todo ahí. Vamos a guardar, ya tenemos los datos guardados. Ahora vamos a irnos a esa carpeta donde se han guardado las cosas. Por defecto la tendremos en la carpeta de ejecución de nuestro proyecto, en la carpeta bin debug. Ahora vamos a ir ahí y vemos el contenido que se ha guardado. He dicho antes de continuar que la carpeta donde se va a guardar es la carpeta bin debug porque es la que tengo aquí seleccionada, pero evidentemente tendremos que fijarnos en qué ruta hemos puesto nuestro fichero para ir a la carpeta correcta, ¿vale? Por defecto se nos va a abrir en la última carpeta donde elegimos guardar, pero podremos cambiar esto e irnos a cualquier parte para guardar nuestros ficheros. Tenemos que estar pendientes de en qué carpeta hemos seleccionado guardar para irnos a esa carpeta. En mi caso la tengo en esta carpeta de aquí, en esta ruta, el archivo prueba.txt, y como vemos se han guardado los dos contactos con el formato que hemos indicado, nombre, punto y coma, edad, punto y coma y número de teléfono. Ahora vamos a completar la opción del menú archivo abrir para que
nos deje elegir un archivo de texto y podamos cargar en el listbox los contactos de ese archivo. Para ello vamos a repetir unos pasos similares a los que hemos hecho para guardar. Por un lado vamos a hacernos aquí una función. Pueden ser públicas o privadas. Si solamente las vamos a utilizar desde dentro del formulario, las podemos marcar como privadas, no hay ningún problema. ¿Vale? Por defecto los eventos que aparecen por aquí, como veis, también son privados. Pues podemos marcarlos como privados si no lo vamos a usar desde fuera del formulario. Y esta función la vamos a llamar leer contactos, le pasamos también el nombre del fichero que hayamos elegido y vamos a hacer la lectura de ese fichero para volcar los datos al listbox. Vamos a leer cada una de las líneas del fichero. ¿Vale? Vamos a preguntar primero si existe ese fichero, si file exists, nombre fichero, porque si no, no lo podemos leer. Y dentro de este if haremos la lectura. Abrimos un string reader. Y vamos a leer línea a línea el contenido de ese fichero, a procesarla y a guardar el contacto, a volcar el contacto en la lista de ítems. Esto de aquí. Vamos a limpiar las llaves que se han abierto y vamos a ir leyendo. Leemos cada línea del fichero que no se anula. Vamos a splitearla, a trocearla en partes por el delimitador del punto y coma. Y vamos a añadir un contacto con esas tres partes a la lista de contactos. lst contactos, items, add, new contacto, cuyo nombre será la primera parte que hemos spliteado, cuya edad será la segunda parte convertida a entero y cuya teléfono será la tercera parte. Ya tenemos el contacto añadido a nuestro listbox. ¿Vale? Esta función se encarga únicamente de leer el fichero línea a línea y volcar los contactos al listbox. Ahora vamos a definir el evento de clic sobre el menú de abrir. Elegimos archivo abrir y definimos su evento de clic. Aquí lo tenemos y vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Lo que haremos será abrir, igual que antes, un diálogo, pero en este caso de tipo Open File, que es el que sea el típico de los menús archivo abrir que existen en las aplicaciones de escritorio en Windows. Creamos el diálogo, le decimos en qué carpeta queremos empezar a buscar. Esto también lo podemos hacer para guardar, ¿vale? Podemos indicarle que la carpeta inicial donde queremos empezar a buscar es la carpeta actual de ejecución, punto, en string. Y el filtrado, igual que antes, podemos indicarle, podemos coger la línea de antes, esta de aquí, y usarla también aquí debajo. ¿Vale? De hecho, el initial directory este de aquí también lo podemos poner para guardar, para que empiece en la carpeta donde estamos ejecutando el programa y a partir de ahí podamos movernos. Bien, pues comprobamos si el diálogo se cierra correctamente, si diálogo.showDialog al cerrarse nos devuelve OK. Entonces vamos a quedarnos con la ruta del fichero que hemos establecido. Fijaros que es prácticamente lo mismo que tenemos aquí arriba, o lo mismo, ruta fichero es igual a diálogo.filename, ¿vale? El fichero que hemos elegido para abrir. Lo que haremos antes de llamar a la función leer contactos va a ser limpiar la lista de contactos, lscontactos.items, los vamos a limpiar para que no se acumulen contactos de más de un fichero y luego leemos los contactos, leer contactos del nombre del fichero que hemos elegido, perdón, de la ruta fichero que hemos elegido. ¿Vale? Entonces, al hacer esto, se borrarán los contactos que tengamos en la lista de contactos de operaciones previas y se volcarán los del fichero que hayamos seleccionado. Vamos a probar todos estos cambios en nuestro programita. Lanzamos. Vamos a añadir, por ejemplo, aquí un contacto de prueba que no vamos a guardar.
¿Vale? Y ahora vamos a abrir un fichero de contactos. Archivo, abrir. Entonces vamos a prueba, por ejemplo. Y fijaros que se ha borrado el contacto previo y se han cargado estos dos que teníamos en el fichero guardado de antes. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos operativos casi todas las opciones. Nos falta solamente ver qué hacer cuando queramos salir. Entonces vamos a irnos otra vez al diseño de esta ventana principal, elegimos el menú salir y definimos su evento clic. Al salir básicamente lo que vamos a hacer es simplemente cerrar la ventana. Hacemos un close para que se cierre la ventana, de manera que podremos salir con archivo salir o dándole a la esquinita de cerrar de la ventana correspondiente. Vamos a ver ahora también qué podríamos hacer en el caso de que al salir queramos hacer alguna comprobación. Entonces vamos al diseño del formulario, seleccionamos el formulario en sí y en los eventos, si bajáis un poquito, veréis que hay algunos relacionados con el cierre. Está form closed y form closing. La diferencia entre los dos es cuándo se produce. Form closing es el evento que se dispara cuando hemos elegido cerrar y form close es un evento que se dispara cuando ya se ha cerrado el formulario, un poquito después del anterior. Entonces es muy habitual, antes de cerrar un formulario, en el evento form closing, pues por ejemplo guardar cambios o pedirle al usuario confirmación, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos, insisto, con el formulario principal seleccionado, elegimos el evento de form closing, ¿vale? Se nos abre esta funcioncita y vamos a preguntarle al usuario si está seguro de que quiere cerrar. Para eso crearemos un diálogo de tipo dialog result, donde le vamos a preguntar al usuario confirmación. Para eso hacemos un messagebox.show, le mostramos la pregunta, ¿estás seguro de que, vamos a enlazarlo así, deseas cerrar? Para que el usuario vea la pregunta. Como encabezado del cuadro de diálogo vamos a mostrar que esto es una confirmación. Como botones que queremos mostrar, en este caso quiero que el usuario elija entre sí o no. Esto se hace con message box buttons yes no. Y como icono vamos a mostrar el icono de question, de pregunta. Bien, esto nos devuelve un resultado de diálogo, ¿vale? Nos va a decir si sí o si no. Igual que ocurría antes, ¿vale? Fijaos que aquí también nos devolvía un resultado de diálogo. Lo que ocurre es que en este caso es un resultado un poquito diferente. Entonces tenemos que ver si el resultado que nos ha dado el usuario es que sí. Y si es que sí, cerraremos. Y si es que no, cancelaremos. En este caso, si es que sí, no tenemos que hacer nada. Porque si no hacemos nada en este evento, el programa sigue su curso y lo siguiente que se hará será cerrar el formulario. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar cerrar el formulario si el usuario ha elegido que no. Para eso comprobamos si el resultado que ha elegido el usuario es dialogresult.no, quiere decir que no desea cerrar el formulario, y en ese caso lo que haremos será cancelar el evento de cierre. En este caso vamos a acceder al parámetro este de form closing event args, ¿vale? Parámetro E, y le vamos a decir que queremos cancelar este evento. Cancel igual a true. De manera que volvemos otra vez a la ventana principal sin cerrar. Igual que hacemos esto, podríamos también, por ejemplo, cerrar, ¿vale? Podríamos preguntarle, ¿quieres guardar los cambios que no has efectuado? Y si dice que sí, pues le damos a guardar, para que se guarden los contactos en un fichero. Pero en este caso, como el guardado lo tenemos aparte con archivo guardar, pues vamos simplemente a ver una muestra de cómo pedir confirmación al usuario. Lanzamos el programita, ¿vale? Y cuando le demos a cerrar, o bien desde archivo salir, o bien desde aquí, funciona exactamente igual, se dispara el evento form closing, ¿vale? Y nos pregunta si queremos cerrar o no. Si le decimos que sí, se va a cerrar. Si le decimos que no, se cancela el evento de cierre y volvemos a la ventana principal, ¿vale? Solamente cuando confirmemos el cierre, se cierra todo y termina el programa. Bien, pues ya tenemos el programa operativo. Vamos a hacer un repaso rápido de las cosas que hemos incorporado. Hemos hecho que desde la ventana principal con el menú nuevo
se genera un nuevo formulario al que le pasamos el listbox de contactos para que lo pueda modificar, para que pueda añadir contactos. Hemos definido eventos para abrir y guardar ficheros, ¿vale? Para que nos muestre el cuadrito de diálogo para guardar un fichero o para abrirlo. Hemos definido las funciones correspondientes que se encargan del guardado del listbox y de la lectura y carga del listbox correspondiente. Y hemos definido también un evento de control de cierre, phone closing, para ver qué hacer justo antes de cerrar la aplicación para decidir si queremos cerrarla o queremos deshacer ese evento y volver a la aplicación. Me detengo para terminar otra vez en el evento de nuevo. Aquí hemos dicho que hemos cargado un nuevo formulario, le hemos pasado el listado de contactos y lo hemos mostrado. Adicionalmente podríamos también ocultar la ventana principal, ¿vale? Para que no se muestre. Entonces se mostraría el diálogo secundario, ocultaríamos el principal y entonces desde la ventana secundaria, cuando se cargue, tendríamos que de alguna manera aquí, cuando volvemos otra vez a la ventana principal, que se vuelva a mostrar, ¿vale? Entonces aquí sí que sería necesario en este caso lo que hemos hecho al principio casi del vídeo, que es cuando le pasamos al formulario los contactos, pasarle también el formulario principal. nc.formContactos igual a this. ¿Vale? Entonces vamos al formulario nuevo contacto y añadiríamos aquí otra propiedad más, private de tipo contactos, que es el nombre del formulario este que tenemos aquí, vamos a llamarlo formContactos. Definimos su propiedad pública, public for contactos, formContactos, con su get y su set. Conectados con esta propiedad privada. ¿Vale? ¿Con esto qué ganamos? Pues que cuando desde aquí le damos a nuevo contacto, le pasamos los datos del listbox, le pasamos los datos del formulario general en sí y ocultamos la ventana principal para que no se vea. Y cuando desde nuevo contacto completemos un contacto, le demos a aceptar, todo sea correcto y cerremos esto, automáticamente también podamos mostrar el formulario principal. ¿Vale? El comportamiento ahora sería el siguiente. Le damos aquí a archivo nuevo. Fijaros que no hay ahora rastro del formulario principal, lo he ocultado. Y cuando añada un contacto exitosamente, volvemos a la ventana principal. Claro, el problema está en que si yo hago archivo nuevo y no hago nada y cierro esta ventana, no he dicho que se muestre la principal, con lo cual ya he perdido mi aplicación. Se está ejecutando, pero la he perdido. Entonces, en lugar de hacer el formContactos.show aquí, lo tendré que hacer en el momento en que se cierre la ventana. ¿Vale? Esta línea de aquí la vamos a quitar y vamos a definir en nuestro nuevo contacto, en el formulario, un evento de formClosed. Cuando hagamos formClosed, este de aquí, vamos a mostrar el formulario principal. Entonces, si lo cierro porque le doy a la X porque no quiero añadir contactos, volveremos a mostrar el formulario principal. Y si lo cierro porque he añadido un contacto desde aquí y cierro la ventana intencionadamente, pues también mostraremos el formulario principal. ¿Vale? Ahora vamos a probarlo. Y entonces, si voy a archivo nuevo y cierro porque no quiero hacer nada, vuelvo a la ventana principal. Y si voy a archivo nuevo y añado un contacto, también vuelvo a la ventana principal. ¿Vale? Esta es otra forma que tenemos de interactuar con las ventanas. Puedo ocultar, hide, la ventana principal cuando muestro la secundaria y cuando cierre la secundaria con el evento show correspondiente muestro otra ventana principal. ¿Vale? Este último paso es opcional, lo que hemos hecho aquí es opcional, pero lo podéis añadir también para practicar cómo ocultar la ventana principal cuando estamos mostrando una ventana secundaria y que no estén las dos en pantalla al mismo tiempo. Bien, pues hemos visto aquí varias opciones adicionales que podemos añadir en nuestros formularios, menús,
nuevos tipos de eventos, diálogos para cargar y guardar ficheros, ventanas secundarias con los que podemos enriquecer nuestras aplicaciones en Windows Forms.